Hay amores que nacen en palacios, entre bailes de salón y promesas susurradas bajo candelabros de cristal, y hay amores que brotan en la nieve, entre manos agrietadas por el frío y corazones que ya no esperaban volver a latir. Esta es la historia de un hombre que convirtió su mansión en una tumba de recuerdos, y de una mujer que transformó una choza en un templo de esperanza. Lord Sebastian Blackthorne era el hombre más rico de las tierras al norte de Londres, pero también el más desolado. Su fortuna podría comprar 1000 navidades, pero él había decidido cancelarlas todas. Desde aquella noche de diciembre, en que el destino le arrebató a su esposa y a su hijo en un solo golpe cruel, la festividad más esperada del año se había convertido en su enemiga personal. En su mansión no había villancicos, ni guirnaldas, ni risas infantiles. Solo el eco de pasos sobre mármol frío y el crepitar de chimeneas que calentaban habitaciones vacías. Mientras el mundo a su alrededor se iluminaba con velas y se llenaba de abrazos, Sebastián se encerraba en su despacho, firmando documentos que no leía y bebiendo vino que no saboreaba. Para él, la Navidad era una mentira cruel, una promesa de felicidad que el universo no cumplía. ¿De qué servía celebrar el amor y la familia cuando ambos podían ser arrancados en un instante? Pero en los rincones olvidados de su vasta propiedad, donde sus ojos jamás se posaban y su corazón jamás llegaba, la vida seguía su curso. En una casita casi invisible, escondida entre campos nevados y árboles desnudos, una viuda llamada Isabella Moreau libraba cada día una batalla silenciosa contra la miseria y el olvido. Con 2 hijos pequeños aferrados a sus faldas y una fe que se negaba a extinguirse, ella había aprendido a crear milagros con migajas. Isabella no sabía nada del dolor del conde, no conocía la historia de su pérdida, ni entendía por qué un hombre con tanto poder elegía vivir en la oscuridad. Para ella, Lord Blackthorne era simplemente el patrón lejano que le había dado permiso para habitar aquella casita destartalada a cambio de su trabajo como criada. Un rostro severo visto de lejos, una firma en un documento, una presencia distante que pagaba su salario, pero jamás le dirigía la palabra. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en aquella víspera de Navidad que se aproximaba, sus caminos estaban a punto de cruzarse de la manera más inesperada. Una guirnalda hecha de ramas y esperanza, colgada en la puerta equivocada, abriría una grieta en el muro de hielo que rodeaba el corazón del conde. Y esa grieta, pequeña al principio, terminaría por derrumbar todo el edificio de dolor que Sebastián había construido durante años. Porque hay encuentros que cambian destinos, hay miradas que curan heridas, y hay navidades que, contra todo pronóstico, nos recuerdan que el amor siempre encuentra la manera de regresar, incluso cuando hemos jurado no volver a buscarlo. Cuéntame en los comentarios de qué país nos acompañas. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. México, España, Argentina, Colombia, déjamelo saber abajo. Tu comentario me alegra el día. La mansión Blackthorne se alzaba sobre las colinas nevadas como un gigante de piedra y soledad. Vista desde lejos, con sus torres puntiagudas y sus ventanas altas, podría haber salido de un cuento de hadas. Pero los que vivían dentro sabían la verdad. Era una tumba para los vivos, un lugar donde el tiempo se había detenido en el momento exacto en que la tragedia tocó a su puerta. Lord Sebastian Blackthorne tenía 37 años, aunque su mirada gris parecía cargar con el peso de varias vidas. Alto, de constitución fuerte y rasgos aristocráticos cincelados por el sufrimiento, era el tipo de hombre que hacía que las mujeres suspiraran en los bailes de Londres, hasta que abrían la boca y escuchaban el hielo en su voz. Desde la muerte de su esposa Catherine y de su hijo aún sin nombre, Sebastián había construido murallas invisibles alrededor de su alma, murallas que nadie se atrevía a escalar. Aquella mañana de finales de noviembre, el mayordomo Edmund entró al despacho con pasos cuidadosos, como quien se acerca a un animal herido. Llevaba en las manos la lista mensual de cuentas y empleados. Sebastián levantó la vista de los documentos que fingía leer, con ese gesto de impaciencia perpetua que había perfeccionado con los años. «¿Qué sucede, Edmund?», preguntó sin levantar la mirada del todo. «Las cuentas del mes, milord. Todo en orden, como siempre». El mayordomo hizo una pausa. Aunque hay un detalle menor que tal vez desee conocer, Sebastián arqueó una ceja, su única concesión a la curiosidad. Isabella Moreau, la empleada que llegó hace 6 meses, solicitó permiso para ocupar la vieja casita de los campos del norte, la que lleva años abandonada cerca del bosque.
¿Por qué? Sebastián frunció el ceño. Las empleadas internas tienen habitaciones en el ala de servicio. Es viuda, milord. Tiene 2 hijos pequeños. Prefiere vivir con ellos en lugar de dejarlos en el orfanato de la parroquia. La casita está en ruinas, pero ella dice que la arreglará poco a poco. Sebastián guardó silencio. El nombre de Isabela Moreau le sonaba vagamente. Una mujer delgada, de cabello castaño, que fregaba suelos y lavaba ropa sin hacer ruido. Una sombra más entre las muchas que mantenían funcionando su mundo sin que él tuviera que verlas. Que haga lo que quiera, dijo finalmente, volviendo a sus papeles. Pero que no espere que repare esa casa. Si la quiere, que la tome como está. Edmund asintió y se retiró en silencio. Para Sebastián, el asunto estaba cerrado. No le interesaban las historias personales de sus empleados, ni sus tragedias pequeñas, ni sus luchas diarias. Él tenía suficiente con cargar las propias. Los días pasaron, y noviembre dio paso a diciembre. En los pueblos cercanos, las familias comenzaban a preparar sus celebraciones. Las tiendas se llenaban de adornos modestos, las iglesias ensayaban villancicos, los niños dibujaban en el aliento helado de las ventanas. Pero en la mansión Blackthorn, el calendario se detenía misteriosamente antes del 24 de diciembre. Sebastián había dado órdenes estrictas años atrás. Nada de decoraciones navideñas, nada de árboles, nada de guirnaldas, campanas o velas rojas. Si alguien quería celebrar, que lo hiciera en su tiempo libre, lejos de su vista. Los criados habían aprendido a no mencionar la palabra Navidad en su presencia. Incluso los más nuevos recibían la advertencia en su primer día. El conde no celebra, y si aprecias tu empleo, tú tampoco lo harás frente a él. Pero Sebastián no era un tirano. Era simplemente un hombre destrozado que había encontrado en el rechazo su única forma de supervivencia. Cada vez que veía una familia reunida, cada vez que escuchaba risas infantiles, cada vez que el mundo se empeñaba en recordarle lo que había perdido, el dolor regresaba con la fuerza de una puñalada. Y él había decidido que era más fácil matar la Navidad que seguir permitiendo que ella lo matara a él poco a poco. Lo que no sabía era que, a varios campos de distancia, en una casita que él había olvidado que existía, una mujer estaba a punto de desafiar su decreto silencioso de la manera más inocente y devastadora posible. Isabela Moreau llevaba 6 meses trabajando para Lord Blackthorn, sin haberle dirigido la palabra más de 3 veces. Lo veía pasar por los pasillos, siempre apresurado, siempre con el ceño fruncido, siempre rodeado de ese aura de «no me molesten» que mantenía a todos a distancia. Ella no lo juzgaba. Había aprendido en sus 28 años que cada persona carga con sus propios fantasmas y que no todos tienen la fuerza para compartirlos. Su historia era sencilla y dolorosa, como tantas otras. Se había casado joven con un soldado llamado Thomas Moreau, un hombre bueno pero sin fortuna. Tuvieron 2 hijos, Lucas, de 7 años, y Gabriel, de 6. Cuando Thomas murió en una escaramuza sin gloria en tierras lejanas, Isabela se quedó sola, sin ahorros, sin familia y con 2 bocas que alimentar. El trabajo en la mansión Blackthorn había sido su salvación, pero vivir separada de sus hijos le partía el alma. Cada noche, después de fregar el último suelo y apagar la última vela, regresaba exhausta a una habitación fría del ala de servicio, sabiendo que Lucas y Gabriel dormían en el orfanato de la parroquia, preguntándose si su madre los había olvidado. Por eso, cuando vio aquella casita abandonada en los campos, supo que era su oportunidad. No le importó que el techo tuviera goteras, no le importó que las ventanas estuvieran rotas o que el suelo de madera crujiera amenazando con ceder. Era un lugar donde podría tener a sus hijos con ella, un lugar que, con trabajo y fe, podría convertir en un hogar. Durante semanas, Isabela dedicó cada minuto libre a reparar la casita. Tapó agujeros con trapos y barro, limpió el hollín de la chimenea, remendó las cortinas con retazos de tela. Los otros criados le donaron lo que podían: una manta vieja, un par de sillas cojas, una olla abollada. No era mucho, pero era suficiente. Y cuando finalmente trajo a Lucas y Gabriel desde el orfanato, la alegría en sus ojos hizo que cada hora de esfuerzo valiera la pena. Ahora, con diciembre avanzando y la Navidad acercándose, Isabela sentía algo que no había experimentado en años: esperanza. Por primera vez desde la muerte de Thomas, tendría a sus hijos consigo en las fiestas. Por primera vez, podrían crear juntos recuerdos
que no estuvieran empapados en lágrimas. «Mamá, ¿de verdad tendremos nuestra propia Navidad este año?», preguntó Lucas una noche, mientras los tres se acurrucaban junto al fuego escaso. Isabela acarició su cabello oscuro y sonrió. «Tendremos la mejor Navidad que podamos, mi amor. No tendremos pavo ni dulces, pero tendremos lo más importante, estaremos juntos». Gabriel, el más pequeño, se abrazó a su cintura. «¿Y podemos poner adornos como las otras casas, mamá, aunque sean pequeños?». «Por supuesto que sí», respondió Isabela, con una determinación que sorprendía incluso a ella misma. «Haremos una guirnalda para la puerta y encontraremos la rama más bonita del bosque para nuestro árbol. Esta casa también merece celebrar». No se le ocurrió pensar que aquella decisión, tan simple y tan llena de amor, estaba a punto de cambiar no solo su Navidad, sino toda su vida. Porque a veces los destinos se cruzan en los lugares más inesperados, y a veces una guirnalda colgada en la puerta equivocada es todo lo que se necesita para que dos corazones rotos comiencen, sin saberlo, a encontrar el camino de regreso a la luz. El 20 de diciembre amaneció con un cielo pesado, cargado de nubes grises que prometían nieve. Isabela se despertó antes del alba, como cada día, y preparó un desayuno simple para sus hijos: pan duro remojado en leche diluida y una manzana compartida entre los dos. No era mucho, pero sus pequeños comían con el entusiasmo de quienes no conocen la comparación con lujos mayores. «Hoy es un día especial», anunció Isabela mientras les ayudaba a ponerse sus abrigos remendados. «Después de mi trabajo, iremos al bosque a buscar ramas para nuestra guirnalda y nuestro árbol». Lucas y Gabriel aplaudieron con una alegría que hizo que el corazón de su madre se expandiera dolorosamente. Eran tan fáciles de hacer felices, tan puros en su capacidad de encontrar magia en lo simple. A veces, Isabela se preguntaba si ella también había sido así de niña, antes de que la vida le enseñara que los finales felices no siempre llegan cuando uno los necesita. Caminó los 3 kilómetros hasta la mansión, mientras el viento helado le mordía las mejillas. Sus manos, agrietadas por el frío y el trabajo, dolían dentro de los guantes demasiado finos, pero no se quejaba. Tenía trabajo, tenía un techo, tenía a sus hijos vivos y sanos. Eso era más de lo que muchos podían decir. En la mansión, el día transcurrió como cualquier otro. Isabela fregó suelos de mármol que reflejaban su rostro cansado, sacudió cortinas de terciopelo que costaban más que todo lo que ella ganaría en un año, pulió candelabros de plata que jamás iluminarían su propia mesa. Y durante todo ese tiempo no vio ni una sola decoración navideña, ni un solo adorno, ni siquiera una vela roja. «Es extraño, ¿verdad?», comentó Marta, una criada mayor que llevaba años en la casa. «Una mansión tan grande y ni un solo signo de que la Navidad existe». Isabela asintió mientras escurría el trapo de limpiar. «El conde debe tener sus razones. Dicen que perdió a su esposa y a su bebé hace años, justo en Navidad», susurró Marta, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más escuchara. Desde entonces, odia esta época. Prohibió cualquier celebración. Los primeros años, algunos criados intentaron poner decoraciones a escondidas, pero él los despidió en el acto. Ahora nadie se atreve. Isabela sintió una punzada de compasión. Conocía el dolor de perder a un ser amado. Sabía lo que era despertar cada día con un vacío que ninguna cantidad de tiempo parecía llenar. Pero también sabía que aferrarse a ese dolor, dejar que consumiera cada día hasta que ya no quedara nada más, era una forma de morir en vida. «Es triste», murmuró. «Tan triste». Cuando terminó su jornada, ya había oscurecido. Isabela regresó a su casita bajo un cielo que comenzaba a soltar los primeros copos de nieve. Lucas y Gabriel la esperaban en la puerta, saltando de emoción. «Mamá, mamá, ¿vamos ahora al bosque?». Ella miró el cielo con preocupación. La nevada sería fuerte esa noche, pero había hecho una promesa y no pensaba romperla. «Vamos», dijo, tomándolos de la mano. «Pero tenemos que ser rápidos». El bosque estaba a solo 500 metros de la casita, un pequeño grupo de árboles que marcaba el límite norte de la propiedad Blackthorn. Entre los troncos oscuros y la nieve que comenzaba a acumularse, Lucas y Gabriel corrieron como exploradores en una gran aventura. Isabela los seguía, sonriendo a pesar del cansancio que sentía en cada hueso. «Mamá, mira esta rama, es perfecta para el árbol», gritó Lucas sosteniendo una rama de pino de apenas medio metro de alto. «Y aquí hay ramas verdes para la guirnalda», añadió Gabriel, arrancando ramitas de un arbusto. Isabela las examinó con ojo crítico y amoroso. No eran grandes ni perfectas, pero tenían vida, tenían verde. Tenían la promesa de que incluso en medio del invierno más cruel, la naturaleza se negaba a rendirse por completo. «Son perfectas»,
declaró. «Llevaremos todo a casa y esta noche haremos nuestras decoraciones». De regreso a la casita, mientras la nieve caía cada vez con más fuerza, los tres trabajaron juntos bajo la luz de 2 velas. Isabella tejió las ramitas verdes, formando una corona circular, atándolas con pedazos de cuerda vieja. Los niños colorearon pequeños trozos de papel con carbón y gotas de cera de colores que Isabella había guardado de velas casi consumidas. No tenían cintas rojas ni bolas de cristal, pero tenían manos trabajando juntas y corazones latiendo al unísono. Cuando terminaron, Gabriel sostuvo la guirnalda con orgullo. «¿Dónde la pondremos, mamá?». Isabella miró la puerta de su casita humilde. Era de madera astillada, con la pintura descascarándose, pero era su puerta, la entrada a su hogar. «Allí», señaló, «para que todos sepan que en esta casa, no importa lo pequeña que sea, se celebra el amor y la esperanza». Entre los tres colgaron la guirnalda. Era desigual, con huecos donde las ramas no alcanzaban a unirse, con nudos torpes donde la cuerda luchaba por sostener el peso. Pero cuando Gabriel dio un paso atrás y la miró, sus ojos brillaron como si estuviera contemplando la obra de arte más magnífica del mundo. «Es la guirnalda más bonita que he visto en mi vida», declaró con absoluta seriedad. Isabella se arrodilló y abrazó a sus 2 hijos. «¿Saben qué? También es la más bonita que yo he visto». Lo que ninguno de ellos sabía era que, a menos de 2 kilómetros de distancia, Lord Sebastian Blackthorne acababa de tomar una decisión que cambiaría todo. Esa tarde, incapaz de concentrarse en sus documentos y asediado por un malestar que no podía nombrar, Sebastian le había ordenado a Edmund que preparara su caballo. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba escapar de las paredes de su mansión que parecían cerrarse sobre él cada diciembre. «¿Desea compañía, milord?», había preguntado Edmund. «No, cabalgaré solo». Mientras montaba su semental negro bajo la nieve que comenzaba a caer, Sebastian no tenía un destino en mente. Simplemente dejó que el caballo lo llevara a través de los campos blancos, entre los árboles desnudos, lejos de los recuerdos que lo acosaban en cada rincón de su hogar. Fue entonces cuando vio la luz. Una pequeña ventana iluminada en medio de la oscuridad creciente. Una columna delgada de humo saliendo de una chimenea. Y, colgada en la puerta de una casita que había olvidado que existía, una guirnalda modesta pero inconfundible. Sebastian tiró de las riendas. Su corazón, que llevaba años latiendo en piloto automático, dio un vuelco extraño. ¿Quién se atrevía a desafiar su decreto tácito? ¿Quién tenía el descaro de colgar decoraciones navideñas en sus tierras cuando todos sabían que él las había prohibido? Con el ceño fruncido y una irritación que reconocía como desproporcionada, pero no podía controlar, Sebastian dirigió su caballo hacia la casita. No imaginaba que estaba a punto de encontrarse con la mujer que abriría la primera grieta en las murallas de hielo que había construido alrededor de su corazón. No sospechaba que aquella guirnalda torpe, hecha de ramas y esperanza, sería el principio del fin de su exilio autoimpuesto. Porque hay encuentros que el destino teje con hilos invisibles. Y aquella noche de diciembre, bajo la nieve que caía como bendición silenciosa, 2 almas solitarias estaban a punto de colisionar de la manera más inesperada y transformadora. El sonido de los cascos del caballo sobre la nieve hizo que Isabella levantara la vista. A través de la ventana empañada, vio una figura oscura acercándose a caballo. El corazón le dio un vuelco cuando reconoció la silueta, alta, imponente, envuelta en un abrigo negro que parecía fundirse con la noche creciente. «Lord Blackthorne, niños, adentro», dijo rápidamente con un tono que no admitía preguntas. Lucas y Gabriel, que jugaban fuera con bolas de nieve, obedecieron de inmediato. Isabella se alisó el delantal con manos temblorosas y salió a recibir a su patrón, cerrando la puerta tras de sí para que el frío no entrara a la casa, pero también, si era honesta consigo misma, para que él no viera la pobreza desnuda que habitaban. Sebastián detuvo su caballo a pocos metros de la puerta. Sus ojos grises, fríos como el hielo que colgaba de los aleros, se posaron primero en la guirnalda y luego en la mujer que estaba de pie frente a él, con las manos entrelazadas y el mentón levantado en un gesto que mezclaba dignidad con nerviosismo. La reconoció de inmediato, aunque apenas le había prestado atención en los 6 meses que ella llevaba trabajando para él. Isabella Moreau, la criada callada, la viuda con 2 hijos, la mujer que fregaba sus suelos sin hacer ruido y desaparecía antes de que él pudiera recordar que existía. Pero aquí, fuera del contexto de la mansión, iluminada por la luz tenue que escapaba de la ventana y enmarcada por la nieve que caía, era diferente. Su cabello castaño, normalmente recogido en un moño apretado, caía en ondas suaves sobre sus hombros. Sus ojos, color avellana, lo miraban con una mezcla de respeto
y algo más. ¿Desafío? Su rostro, aunque cansado, tenía una belleza serena que él no había notado antes. «Milord», dijo ella, haciendo una pequeña reverencia. No esperaba. «¿Hay algo en lo que pueda servirle?» Sebastián señaló la guirnalda con un gesto de su mano enguantada. «¿Eso es una decoración navideña?» La pregunta salió más áspera de lo que pretendía. Isabela palideció ligeramente, pero no apartó la mirada. «Sí, milord, mi hijo y yo», se corrigió. «Mis hijos y yo la hicimos esta tarde. Solo queríamos... ¿Sabe que no permito celebraciones navideñas en mi propiedad?» La interrumpió él. Hubo un silencio. La nieve caía entre ellos como testigos mudos de una confrontación que ninguno había buscado, pero que ahora parecía inevitable. «Con el debido respeto, milord», respondió Isabela y su voz temblaba solo ligeramente. «Esta es mi casa, humilde y pequeña, lo sé, pero es nuestro hogar, y en nuestro hogar mis hijos tienen derecho a creer en la Navidad». Sebastián sintió que algo se tensaba dentro de su pecho. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía esta mujer que vivía en su tierra gracias a su caridad a desafiarlo? «Esta tierra es mía», dijo, y su voz cortaba como un cuchillo afilado. «Todo lo que hay en ella me pertenece, incluyendo esa choza que usted llama hogar. Y yo digo que no habrá Navidad aquí». Vio cómo ella tragaba saliva, vio cómo sus manos se apretaban con más fuerza, pero en lugar de agachar la cabeza y disculparse, Isabela dio un paso adelante. «¿Y qué ganará usted prohibiéndole a 2 niños colgar una guirnalda hecha de ramas?», preguntó, y ahora había lágrimas en sus ojos, pero también fuego. «¿Se sentirá mejor sabiendo que arrancó la única alegría que tienen? ¿Dormirá mejor esa noche en su mansión cálida, sabiendo que 2 niños están llorando porque su patrón les prohibió creer en la esperanza?» Las palabras golpearon a Sebastián con más fuerza que cualquier puñetazo físico. Nadie le hablaba así, nadie se atrevía. Y sin embargo, esta mujer, esta empleada sin nada que perder excepto un trabajo que probablemente necesitaba desesperadamente, estaba plantada frente a él como una leona defendiendo a sus cachorros. Abrió la boca para responder, para aplastarla con su autoridad, para recordarle quién tenía el poder aquí. Pero entonces la puerta de la casita se abrió. Un niño pequeño asomó la cabeza. Tenía los ojos del color de la miel y el cabello oscuro revuelto. No tendría más de 6 años. «¿Mamá?», preguntó con voz temblorosa. ¿El señor va a quitarnos nuestra guirnalda?» Sebastián sintió que algo se rompía dentro de él. El niño lo miraba con una mezcla de miedo y súplica que le resultaba insoportable. Y detrás de él, asomando con cautela, apareció otro niño, ligeramente mayor, que abrazaba contra su pecho una rama de pino que apenas era más grande que su brazo. «Es nuestro árbol de Navidad, señor», dijo el niño mayor con una valentía temblorosa. «Lo encontramos en el bosque. Si no le gusta, podemos guardarlo adentro donde no lo vea». Y ahí estaba, la escena completa. Una madre defendiendo a sus hijos, 2 niños aferrándose a un pedazo de esperanza más pequeño que el adorno más barato de su mansión, todos ellos mirándolo como si él tuviera el poder de destrozar o salvar su mundo. Y lo tenía. Sebastián desmontó lentamente. Cuando sus botas tocaron la nieve, los niños retrocedieron instintivamente. Isabela se puso delante de ellos, protectora. «Por favor, milord», susurró, «no les haga esto. Castígueme a mí si debe, pero déjelos tener esto. Es lo único que tienen». Él la miró, realmente la miró. Vio las sombras bajo sus ojos que hablaban de noches sin dormir. Vio las grietas en sus manos que contaban historias de trabajo duro. Vio el orgullo herido en su postura y la desesperación en su mirada. Y vio algo más, un amor tan feroz y puro que lo hizo sentir avergonzado de sí mismo. ¿Cuándo se había convertido en esto? ¿En un hombre que asustaba a niños inocentes? ¿En un tirano que destruía guirnaldas hechas de esperanza? «¿Cómo se llaman?», preguntó de repente, y su voz había perdido el filo cortante. Isabela parpadeó, confundida por el cambio de tono. «Lucas y Gabriel, milord». Sebastián se arrodilló en la nieve, bajando a la altura de los niños. Ellos lo miraron con ojos enormes, inseguros de si debían correr o quedarse quietos. «Lucas, Gabriel», dijo lentamente. «Esa guirnalda que hicieron, ¿puedo verla más de cerca?». Los niños miraron a su madre. Isabela asintió con cautela. Gabriel, el más pequeño, caminó hacia la puerta y descolgó la guirnalda con manos temblorosas. Se la ofreció al conde como quien entrega un tesoro invaluable. Sebastián la tomó con cuidado. Era tosca, desigual, atada con cuerdas viejas. Las ramas estaban secándose ya, perdiendo sus agujas. En su mansión, un adorno así habría sido desechado sin pensarlo 2 veces.
Pero cuando miró los ojos de los niños, vio algo que no había visto en años: la capacidad de encontrar belleza en lo imperfecto, la habilidad de crear alegría de la nada, la fe inquebrantable de que, a pesar de todo, el mundo aún podía ser un lugar de milagros. Comenzó, y tuvo que aclararse la garganta porque las palabras se atoraban. Es la guirnalda más valiente que he visto en mi vida. Los niños intercambiaron miradas confundidas. ¿Valiente, señor?, preguntó Lucas. Sí, respondió Sebastián, y para su sorpresa sintió que sus ojos ardían, porque se atrevió a existir en un lugar donde todos habían olvidado que la Navidad podía ser posible. Se puso de pie, entregándole la guirnalda de vuelta a Gabriel. «Cuélguenla de nuevo», dijo, «y cuélguenla alto donde el viento no pueda llevársela. Esta casa merece tener Navidad». Isabela lo miraba con una expresión que él no podía descifrar. ¿Sorpresa? ¿Gratitud? ¿Sospecha de que esto era una cruel broma? «Milord, gracias», murmuró. Sebastián asintió bruscamente y se volvió hacia su caballo. Necesitaba irse, necesitaba alejarse antes de que algo más se quebrara dentro de él. Pero antes de montar se detuvo. «Señora Moreau», dijo sin mirarla, «la tormenta será fuerte esta noche. ¿Tienen suficiente leña?» Hubo una pausa. Luego, con voz suave: «Nos las arreglaremos, milord, como siempre». Fue la forma en que dijo «como siempre» lo que lo detuvo. Ese tono resignado, esa aceptación de que sufrir en silencio era simplemente parte de su vida. «Enviaré leña al amanecer», dijo, «y velas, y provisiones. No discuta conmigo. Yo no puedo aceptar». «No es caridad», la interrumpió finalmente girándose para mirarla. «Es justicia. He sido injusto prohibiendo la alegría solo porque yo no puedo sentirla. El hecho de que mi corazón esté roto no significa que deba romper el de otros». Y con eso montó su caballo y se alejó en la nieve creciente, dejando atrás a una viuda atónita y dos niños que no podían creer que el señor Severo acababa de salvar su Navidad. Lo que Sebastián no supo es que, mientras cabalgaba de regreso a su mansión vacía, Isabela se llevó una mano al corazón y murmuró para sí misma: «Tal vez su corazón no está tan roto como cree, milord. Tal vez solo necesita una razón para volver a latir». Al día siguiente, Isabela despertó preguntándose si había soñado el encuentro de la noche anterior. Pero cuando abrió la puerta de su casita para ir a trabajar, encontró algo que la dejó sin aliento. Frente a su puerta había 3 carretas cargadas, una llena de leña seca y perfectamente cortada, otra con provisiones: harina, azúcar, sal, té, mantequilla, incluso un pequeño jamón. Y la tercera estaba llena de objetos que la hicieron llevarse las manos a la boca: mantas gruesas, velas de cera de abeja, 2 abrigos pequeños claramente hechos para niños, un par de botas nuevas de su talla, y envuelto cuidadosamente en papel, un pequeño set de adornos navideños, bolas de cristal, cintas rojas, una estrella dorada. Adjunto había una nota escrita con letra masculina y firme: «Para que el árbol más valiente tenga los adornos que merece. S.B». Isabela sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas sin permiso. En toda su vida, nadie había hecho algo así por ella. Ni siquiera su difunto esposo, que la había amado a su manera, pero nunca había tenido recursos para grandes gestos. Lucas y Gabriel salieron corriendo de la casa, atraídos por el alboroto. «¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué es todo esto?», gritó Lucas. Es un regalo», respondió Isabela con voz temblorosa. «¿Del conde? ¿El señor que vino anoche?», preguntó Gabriel con ojos enormes. «Pensé que estaba enojado con nosotros». Isabela se arrodilló y abrazó a sus hijos. «Yo también lo pensé, mi amor. Pero parece que nos equivocamos». En la mansión, Sebastián pasaba un día extraño. No podía concentrarse en sus documentos. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la casita del campo, a la mujer que había defendido a sus hijos con la fiereza de una leona, a los ojos inocentes que lo habían mirado sin juzgar su amargura. Edmund notó el cambio. «¿Se encuentra bien, milord?», preguntó con cautela. «Edmund», dijo Sebastián de repente, «quiero que organices una cena, aquí, para Nochebuena». El mayordomo casi deja caer la bandeja que llevaba. «Perdón, milord, una cena», repitió Sebastián, esta vez con más firmeza. «Nada extravagante, solo algo cálido, para los empleados que no tienen familia con quien pasar la noche». Edmund lo miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «Milord lleva años prohibiendo cualquier celebración navideña». «Lo sé», respondió Sebastián, y algo en su voz sonaba diferente, más suave, más humano. «Pero he sido un tonto, Edmund. He castigado al mundo entero porque el mío se derrumbó. Es hora de dejar de esconderme». Durante los días siguientes, algo cambió en la mansión Blackthorn. Lentamente, con cautela, comenzaron a aparecer decoraciones.
Primero, una guirnalda modesta en el salón principal, luego velas rojas en los candelabros, finalmente un árbol de Navidad en el vestíbulo, no tan grande como los de años anteriores, pero presente. Los criados intercambiaban miradas atónitas, pero no se atrevían a comentar abiertamente. ¿Qué había causado este cambio? ¿Qué milagro había ablandado el corazón de piedra del conde? Isabela trabajaba esos días con el corazón dividido. Por un lado, estaba profundamente agradecida por la generosidad del conde. Sus hijos tenían ahora abrigos cálidos. Su casita tenía suficiente leña para todo el invierno. Había comida en la despensa. Pero por otro lado, algo más perturbador estaba sucediendo. No podía dejar de pensar en él. Se sorprendía recordando la forma en que su voz había cambiado cuando habló con sus hijos, la vulnerabilidad que había vislumbrado en sus ojos cuando sostuvo la guirnalda, la soledad que emanaba de él como un aura invisible. «Es peligroso», se advirtió a sí misma mientras fregaba el suelo del pasillo. «Es tu patrón, un hombre rico y poderoso, y tú eres solo una viuda pobre con 2 hijos. No seas tonta, Isabela». Pero el corazón, descubrió, no siempre escucha a la razón. Fue 3 días antes de Navidad cuando Sebastián tomó una decisión que Edmund consideró absolutamente impensable. Visitaría personalmente la casita de Isabela para asegurarse de que todo estuviera bien. «¿No prefiere enviar a alguien, milord?», sugirió el mayordomo con delicadeza. «No», respondió Sebastián, «iré yo mismo». Esta vez, cuando llegó a caballo a la casita, había luz del día iluminando la escena. La guirnalda seguía en la puerta, ahora acompañada de pequeños adornos que los niños habían hecho. El humo salía alegremente de la chimenea, y en el pequeño jardín delantero, Lucas y Gabriel construían un muñeco de nieve. Cuando vieron al conde, corrieron hacia él con una familiaridad que lo sorprendió y, secretamente, lo conmovió. «Milord, milord, ¿vio el árbol que decoramos con los adornos que nos envió?», preguntó Lucas emocionado. «¿Quiere verlo?», añadió Gabriel tomándolo de la mano sin el más mínimo miedo. Sebastián miró hacia la puerta de la casita y vio a Isabela observándolos desde el umbral. Sus ojos se encontraron y algo pasó entre ellos. Algo silencioso, pero innegable. Me encantaría verlo», respondió, sorprendido de cuán sincero sonaba. Lo llevaron adentro como pequeños guías turísticos, mostrándole cada detalle con orgullo. El interior de la casita era exactamente lo que esperaba, pobre pero inmaculadamente limpio. Los muebles eran escasos y viejos, las paredes estaban desnudas, pero había algo que su mansión no tenía: calidez. En un rincón, sobre una mesita baja, estaba su árbol, la rama de pino, ahora decorada con las bolas de cristal que había enviado, las cintas rojas cuidadosamente atadas, y en la punta, la estrella dorada brillando como si supiera que era lo más precioso que esos niños habían poseído jamás. «Es perfecto», dijo Sebastián, y lo decía en serio. «¿De verdad?», preguntó Gabriel con los ojos brillantes. «¿No es demasiado pequeño?». Sebastián se arrodilló junto a ellos. «El tamaño no importa», dijo suavemente. «Lo que importa es el amor con que se hace. Y este árbol tiene más amor que cualquier otro que haya visto». Isabela, que había permanecido en silencio junto a la chimenea, sintió que su corazón se expandía peligrosamente. ¿Quién era este hombre, este conde que se arrodillaba junto a niños pobres y hablaba de amor? No era el tirano que todos describían, era alguien más, alguien herido, alguien perdido, alguien que, tal vez, estaba encontrando su camino de regreso a la luz. «¿Se quedará a tomar té, milord?», se escuchó preguntar antes de poder detenerse. Sebastián levantó la vista hacia ella y sus ojos grises encontraron los de ella. Por un largo momento, ninguno habló. «Me encantaría», respondió finalmente. Y así, en una tarde de diciembre, mientras la nieve caía fuera y el fuego crepitaba dentro, un conde rico y una viuda pobre compartieron té en tazas desparejas, mientras 2 niños jugaban a sus pies y algo delicado y hermoso comenzaba a tejerse entre 2 almas que habían olvidado que todavía podían sentir. No hablaron de cosas profundas, no declararon sentimientos. Pero cuando Sebastián se despidió esa noche, con la promesa de regresar a visitarlos antes de Navidad, ambos sabían que algo había cambiado. El hielo alrededor del corazón del conde había comenzado a derretirse, y el corazón de Isabela, que había jurado no volver a abrirse jamás, sentía los primeros temblores de una esperanza que no se atrevía a nombrar. La Nochebuena llegó con una nevada tan hermosa que parecía sacada de un cuento de hadas. En la mansión Blackthorn, por primera vez en 5 años, había luces en todas las ventanas, guirnaldas en los pasillos y el aroma de un banquete
siendo preparado. Sebastián había invitado a todos sus empleados que no tenían familia a cenar esa noche en el gran comedor. Edmund había organizado todo con la eficiencia de siempre, pero con una emoción mal disimulada. Después de tantos años de silencio y oscuridad, la mansión volvía a respirar. Pero había 3 invitados en particular que hacían que el corazón de Sebastián latiera más rápido: Isabela, Lucas y Gabriel. Cuando llegaron a la entrada principal, escoltados por un criado que Sebastián había enviado con un carruaje porque no pensaba permitir que caminaran 3 kilómetros en la nieve, el conde estaba esperando personalmente en la puerta. Isabela bajó del carruaje con sus hijos y Sebastián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Llevaba un vestido sencillo de color verde oscuro, claramente su mejor prenda, aunque seguía siendo modesta. Su cabello estaba recogido, pero con algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. No llevaba joyas ni adornos elaborados, y aún así, para Sebastián, nunca había visto a una mujer más hermosa. «Milord», murmuró Isabela con una reverencia, «es demasiado generoso al invitarnos». «El honor es mío», respondió él, ofreciéndole su brazo. «Por favor, entren. Esta noche todos somos simplemente personas compartiendo la Navidad». La cena fue un evento que nadie olvidaría jamás. La gran mesa estaba puesta con la vajilla fina, pero la atmósfera era cálida y cercana. Los criados, inicialmente nerviosos de cenar en el mismo espacio que su patrón, pronto se relajaron cuando Sebastián comenzó a compartir historias y a reír con ellos. Lucas y Gabriel estaban fascinados con todo: los candelabros de cristal, la comida abundante, los tapices en las paredes. Pero lo que más les impresionó fue ver a su madre sentada a la derecha del conde, conversando con él como si fueran iguales, porque eso era lo extraordinario de esa noche. Sebastián había eliminado todas las barreras. No había milord y empleados. Había solo seres humanos recordando que bajo todas las capas de clase y fortuna, todos compartían las mismas necesidades básicas: amor, pertenencia, esperanza. Después de la cena, mientras los demás se reunían alrededor del piano para cantar villancicos, Sebastián le pidió a Isabela que lo acompañara a la terraza. «Tengo algo que mostrarle», dijo con una sonrisa misteriosa. Ella lo siguió, envuelta en un chal que él mismo le había ofrecido. Afuera la nieve había dejado de caer y el cielo nocturno brillaba con millones de estrellas. La vista desde la terraza era espectacular. Los campos nevados se extendían hasta el horizonte, iluminados por la luna llena. «Es hermoso», susurró Isabela. «Sí», respondió Sebastián, pero no estaba mirando el paisaje. Estaba mirándola a ella. Hubo un momento de silencio. Luego, con una voz que temblaba ligeramente, Sebastián habló. «Señora Moreau, Isabela, necesito decirle algo que he estado intentando ignorar, pero que ya no puedo callar». Ella se giró hacia él con el corazón acelerado. «Hace 2 semanas, cuando vi esa guirnalda colgada en su puerta, pensé que sentía ira, pero no era ira, era envidia. Envidia de que usted, con tan poco, pudiera crear alegría, de que pudiera seguir creyendo en la Navidad, en la esperanza, en el amor, después de todo lo que ha perdido, mientras yo, con toda mi riqueza, había elegido vivir en una tumba de mi propia creación». «Milord Sebastián», la interrumpió suavemente. «Por favor, llámame Sebastián». Isabela tragó saliva. «Sebastián», repitió, y el nombre sonó como una caricia en sus labios. «No me des más crédito del que merezco. Hay días en que apenas puedo levantarme de la cama, días en que el peso de criar sola a mis hijos me aplasta, días en que me pregunto si alguna vez volveré a sentir algo más que cansancio». «Lo sé», respondió él, dando un paso más cerca, «porque yo también tengo esos días. Pero desde que te conocí, desde que vi a tus hijos defender su pequeño árbol con tanto orgullo, algo en mí ha cambiado. Por primera vez en años, me desperté esta mañana y no sentí ese peso aplastante en el pecho. Pensé en esta noche, en verte de nuevo, en escuchar tu voz, y sentí esperanza». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. «No puedo ofrecerte lo que el mundo esperaría», continuó Sebastián, tomando sus manos entre las suyas. «No puedo devolverte a tu esposo o darte los años que perdiste, pero puedo ofrecerte algo que pensé que había muerto en mí: la posibilidad de volver a amar, de construir una familia, de que tus hijos tengan un padre que los adore como merecen, y de que tú tengas un hombre que pase el resto de su vida tratando de hacerte tan feliz como tú lo has hecho a él en solo 2 semanas». ¿Qué estás diciendo?,
susurró Isabela, aunque su corazón ya conocía la respuesta. Sebastián se arrodilló en la terraza nevada, sosteniendo sus manos como si fueran lo más precioso del mundo. Estoy diciendo que te amo, Isabela Moró, que me enamoré de tu fuerza, de tu amor maternal, de tu capacidad de crear belleza en medio de la pobreza, que quiero despertarme cada día viendo tu rostro, que quiero que Lucas y Gabriel me llamen padre, que quiero llenar esta mansión vacía con la alegría que tú traes contigo donde quiera que vayas. Isabela sollozaba abiertamente ahora. Pero yo no soy de tu clase. Soy una viuda pobre, sin dote, sin educación elegante. Eres todo lo que necesito, la interrumpió Sebastián. La riqueza no me hizo feliz. El título no llenó el vacío. Pero tú con tu guirnalda hecha de ramas y tu fe inquebrantable, tú me devolviste la vida. Se puso de pie y la miró con una intensidad que la hizo temblar. Cásate conmigo, Isabela. No porque necesites mi dinero o mi protección, sino porque elegimos esto. Porque dos corazones rotos pueden sanarse juntos mejor que separados. Porque tus hijos merecen un hogar donde nunca más tengan que preguntarse si el fuego será demasiado pequeño. Y porque yo no quiero pasar otra Navidad sin ti. Isabela lo miró a través de sus lágrimas. Vio al hombre que había sido, amargado, herido, perdido. Y vio al hombre que estaba convirtiéndose, abierto, esperanzado, amante. Y supo, con cada fibra de su ser, que esta era su segunda oportunidad, su milagro. Sí, susurró. Sí, Sebastián, me casaré contigo. Él la tomó en sus brazos y la besó bajo el cielo estrellado, mientras dentro de la mansión los villancicos continuaban, y dos niños miraban por la ventana con sonrisas tan amplias que amenazaban compartirles el rostro. Los meses siguientes fueron como un sueño. Sebastián se casó con Isabela en una ceremonia íntima en la capilla de la propiedad. Lucas y Gabriel se convirtieron oficialmente en sus hijastros, aunque en su corazón ya eran sus hijos. La pequeña casita del campo se convirtió en un lugar especial donde la familia iba a recordar de dónde venían y lo lejos que habían llegado. La mansión Blackthorn, que había sido un mausoleo de silencio, se llenó de risas. Sebastián aprendió a jugar con los niños, a leer cuentos antes de dormir, a construir muñecos de nieve. Isabela trajo luz a cada rincón oscuro, no con decoraciones costosas, sino con su presencia misma. Y cada Navidad, sin falta, colgaban en la puerta principal una guirnalda especial, una hecha de ramas verdes, atada con cuerda vieja, desigual y perfecta. Un recordatorio de la noche en que un conde rico que odiaba la Navidad aprendió que el amor no se compra con oro, sino que se encuentra en los lugares más humildes, en los corazones más puros, en la fe que se niega a rendirse incluso cuando todo parece perdido. Porque a veces, las historias más hermosas comienzan con una guirnalda colgada en la puerta equivocada, y a veces, el mejor regalo de Navidad no viene envuelto en papel brillante, sino en forma de una segunda oportunidad para amar. Y vivieron, como dicen los cuentos, que se niegan a mentir, felices para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin darle like y compartirla con alguien que necesite creer en los milagros navideños. Y si quieres más historias que te hagan